terminar dañando la economía. Dañando la economía en el sentido de que el dinero es un bien finito, o sea, tiende a acabarse si no se consiguen fuentes generadores de riqueza. Y cuando este gasto va a superar a lo que la riqueza genera, ahí empiezan las crisis o los denominados déficits de bolsa. Entonces, vamos a empezar sin más preámbulo con esta presentación. Acceso universal, siempre cuando veas en Bolivia tenemos el ejemplo del seguro, un único sistema único de salud, que originalmente se llamaba Sistema Universal de Salud, ¿ya? En el que, si bien es válido que tengamos un sistema de salud digno y cómodo, también es necesario reconocer que ese sistema único o sistema universal de salud siempre va a tener un costo, no es gratis, los doctores no van a trabajar gratis, los insumos médicos no son gratis y así también las atenciones no van a ser gratuitas. Entonces, ¿de qué trata esto? Más que todo dice, explora cómo el acceso universal, esto me faltó ponerlo entre comillas, pero esta parte hace referencia a eso, ¿no? Cómo el acceso universal a servicios esenciales y la descomodificación de las necesidades básicas pueden conseguir una sociedad más equitativa y justa. Pero vamos a ver los beneficios, primero lo que te pinta el socialismo, y a su ladito vamos a ver los contraargumentos o las falacias que engloban, ¿no? Todo este discurso que parece muy bonito, parece muy eh, beneficioso para la sociedad, pero que lamentablemente es todo lo contrario. Porque recordemos que los recursos son finitos. Y además, cuando a la gente le quitas menos dinero de impuestos, esa gente con ese mismo dinero puede acceder a sistemas de salud sin necesidad que el gobierno se los regale. Eso es lo que se denomina, lo que siempre menciono y no me voy a cansar de decirlo, que el gobierno de índole socialista te rompe las piernas y luego te regala las muletas para hacerte creer que te está ayudando. Por eso crea estos sistemas universales, etcétera, pero que no sale del dinero de los gobernantes, sale del dinero de todos los que aportan de algún modo con facturas, con impuestos, etcétera. Entonces, en base a eso, tenemos la siguiente información. Atención médica universal. Eso es lo que vamos a empezar primero, ¿ya? Un derecho, no un privilegio, es lo que te dicen los socialistas. Y eso lo hemos escuchado ya hace ya muchos años. Atención médica universal, un derecho, no un privilegio. Vamos a ver de qué trata. Primero, como te decía, te muestro todas las partes, entre comillas, positivas que te muestra la ideología socialista y luego ya de a poco desmitificamos cómo realmente funcionan estos sistemas porque, te repito, se mantienen en base a dinero, a trabajo y la gente no trabaja gratis. Entonces, ¿qué te dice el socialismo? Uno dice, la atención preventiva prioriza la prevención para reducir enfermedades. Eso es lo que llamamos la salud preventiva y está distribuida en el tercer nivel de salud, perdón, en el primer nivel de atención médica en salud, que serían los centros de salud de barrio, etcétera. El segundo es el tratamiento integral, cubre todas las etapas de la enfermedad. Eso lo hemos visto acá en Bolivia cuando se ha creado el centro de tratamiento del cáncer, los de centro de terapias nucleares, ¿no? En base a tecnología nuclear. Y el tercero es la atención a largo plazo. La atención a largo plazo, es decir, el post-tratamiento, o lo que sería, por ejemplo, un post-operatorio o las enfermedades de base o enfermedades crónicas. Entonces, cuando el socialismo te dice que la atención médica universal es un derecho, no un privilegio, es también menester entender que los recursos salen de algún lado. Y también es menester entender que nadie está libre de alguna desgracia médica. Una desgracia de salud, un accidente, etcétera. Pero no obstante, también debemos reconocer que hay personas que no van a cuidar su salud, que por llevar una vida desenfrenada,
por ejemplo, excesos de alcohol, se hacen robar o terminan con el hígado dañado por excesos personales o propios, gustos o caprichos propios, y van a acceder al sistema único de salud, es también eso representa un gasto y eso hay que reconocerlo. Es por eso que en Bolivia todavía no tenemos un sistema de salud que sea 100% gratuito. Y a mí me parece que eso es lo correcto, porque también así como hay personas que prefieren cuidar su salud, hay personas que también no van a cuidar su salud y van a acudir al sistema público de salud para a estas atenciones médicas. Y esto, como te digo, no es gratis. Si bien el usuario o el que está recibiendo el tratamiento no lo va a pagar, el dinero va a salir de otro lugar. Eso tenemos que entender, que en un sistema socialista siempre te van a decir esto es gratis, esto otro es gratis, pero nunca va a ser gratis porque siempre sale el dinero, los recursos humanos y los insumos médicos, en este caso, de dinero, de riqueza, de recursos. Eso es tomar en cuenta, es bien importante. ¿Ya? Entonces vamos a ver este otro contraargumento, es lo que es en la contraprestación. Ahora lo vamos a ver, esperen un segundo por favor. Aquí está. Disculpas. El debate en torno a la prestación universal. Exploraremos los argumentos a favor y en contra de la prestación universal, lo que estábamos viendo ahorita como primera parte, lo que te plantea el socialismo o todos los sistemas izquierdistas o progresistas. Las falacias y el potencial del despilfarro en los servicios a medida, lo que llaman una talla cabe para todos. La discusión es fundamental para optimizar la asignación de recursos, porque recordemos que por más que te digan salud gratuita, etcétera, siempre va a tener un costo. Eso no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos entonces, contraargumento, acceso versus necesidad real. Recordemos que en el recorrido de los seguros universales de salud, que no son gratuitos, eso tienes que saberlo, por más que el gobierno socialista te diga son gratuitos, siempre va a haber personas que lo necesiten realmente y personas que no lo necesiten realmente y aún así acudan al sistema público de salud, pudiendo ellos costearse sistemas privados de salud. Esa es la gran desventaja de tener un sistema universal o un seguro universal o un acceso universal a los recursos de salud. Porque tú ya no puedes ahí verificar, en los países más básicos no puedes verificar si la persona realmente no puede pagar el servicio de salud o si tiene los recursos y no los quiere usar para su salud, teniendo aún así los recursos. Recordemos que los servicios públicos de salud son para gente que realmente lo necesita. Entonces, cuando los sistemas socialistas te hablan de sistemas universales o el acceso universal, no están tomando en cuenta esto. Y al no tomar en cuenta están incurriendo en un gasto elevado de recursos. Recursos que no van a salir de ellos, de los gobernantes, de los ministros ni demás. Recursos que salen de todos los bolivianos. Esa es la primera refutación a este sistema, los sistemas o los accesos universales, en este caso el de salud. 1. Ineficiencias en la asignación. No todos necesitan el mismo nivel de intervención estatal. La asignación universal puede resultar ineficiente, porque así como los recursos son finitos y tienes todo un universo de personas, eso se llama entre comillas, ¿no? Universo de una población de un determinado lugar, por ejemplo, toda Bolivia, los recursos nunca van a ser suficientes para cubrir todos los sistemas, todas las necesidades de salud de todas las personas en todos los niveles de atención que requiera la persona. En consecuencia vas a tener ineficiencia y eso es lo más claro que vemos en Bolivia, ¿no? Vemos gente en los hospitales, por ejemplo acá en La Paz tienes el hospital de clínicas y la gente está haciendo fila desde las 4 de la mañana. En algún momento me tocó ir a ese lugar y llegas al momento de la ventanilla y no hay turnos. Entonces, más aún, si quieres sobre eso pretender, por más un estado, por más rico que sea, pretender un sistema de salud universal, vas a tener deficiencias, vas a tener falta de dinero y en consecuencia vas a tener pérdidas o excesivos gastos. Eso es lo negativo de estos sistemas de acceso universal o sistemas universales. 2. Los recursos mal asignados. Recordemos que mientras más dinero maneje el Estado, más posibilidad de corrupción va a haber y eso no es un invento mío. Eso se ve en todos los países que tienen una alta
influencia del manejo económico del Estado, o sea, quiere decir de los gobernantes, en los dineros, en los recursos estatales, en los recursos, perdón, públicos que son manejados por medios o entes estatales. Entonces, los recursos mal asignados no se asignan según las necesidades o preferencias reales de la persona. Se asignan sin posibilidad de elegir quién lo va a necesitar. Ahí estamos viendo un primer comentario. Ahí ya lo voy a ver un momento, por favor. Dice, arquitecto Mike Solís dice, a la salud no puede ser un derecho porque alguien tiene que pagarlo. Exactamente, eso es lo que estamos tratando de... Gracias por su comentario, Arc Mike Solís, porque siempre va a haber un gasto, ¿no? Cuando te dicen gratuito, nunca es gratuito, ¿no? Por eso, y también el generar un sistema de salud universal, siempre va a caer en estos errores, ¿no? Que no va a llegar necesariamente o únicamente a quien realmente lo necesita. Siempre va a haber alguien que se va a pasar de vivo teniendo la posibilidad y ocupando el lugar o el recurso asignado a una persona que realmente necesite la atención de salud. Y también si fuera universal, imagínate, y asistiría totalmente a todos, los emprendimientos privados de salud, las clínicas privadas, los doctores que tienen consultorios privados no tendrían un trabajo, porque créeme que esto en estados socialistas como Cuba y Venezuela pasa. No hay emprendimientos privados de salud. En Cuba hay 0% y en Venezuela hay un 20 a un 18%. Porque supuestamente tienes que hacerte atender en el sistema único de salud y como no hay dinero, tienes que recurrir a un sistema precario de salud, como pasa en Venezuela y en Cuba peor todavía. Nos han vendido que Cuba es la cuna de la mejor medicina del mundo y ya tendrías que ver los videos en esta misma plataforma TikTok de cuán deficientes y precarios son los sistemas de salud en los países socialistas. Vamos al siguiente punto. Las falacias entonces que detectamos serían el despilfarro en los servicios a medida. Lo que te decía hace un momento, una talla sirve para todos. No todos van a necesitar el mismo nivel de atención de salud, las mismas atenciones, los mismos cuidados, etc. 2. Servicios a medida. Incluso en modelos socialistas se busca adaptar los servicios a cada individuo, aun cuando hay modelos socialistas en los que se han aplicado relativamente los sistemas de salud, siempre ha habido ineficacias, pero también han pretendido adaptar los servicios a cada individuo, de acuerdo a sus necesidades. Por eso es que ahí empiezan en orden, en rigor, la labor del trabajo social o del estudio de casos o los análisis de casos en individuos para ver quién realmente tiene una necesidad. Pero si te das cuenta, ahí también tienes otro gasto que tienes que pagar el estudio a una persona que hace trabajo social para que realice el estudio de caso y te das cuenta ahí vas incurriendo en otro gasto y ahí tienes otro punto en contra de los sistemas universales. El tercero sería el potencial despilfarro. Eso, como sabemos, mientras más maneje el dinero el Estado, más le des autoridad al Estado, o sea, quiero decir a los gobernantes para manejar dinero, hay más probabilidad de corrupción. Eso es sabido. No es necesario que sea capitalista, socialista, no. Siempre un modelo capitalista va a ser un Estado más pequeño, menos funcionarios, menos manejo de recursos, él solo se dedica a designar reglas, a promover libertades económicas. Pero en un Estado socialista no, es lo contrario, manejan más dinero, en consecuencia tienen más posibilidad de caer en casos de corrupción, como está pasando en Bolivia hace ya 19 años. Siguiente. Entonces básicamente sería eso, ¿no? Ahora vamos a volver a la otra diapositiva y continuar con lo que veníamos planteando, ¿no? En este punto de el acceso universal o los accesos universales y la descomodificación de las necesidades básicas. El otro punto es la educación gratuita. Esto que estás viendo en pantalla es lo que te plantean los socialistas. La educación gratuita, sembrando el futuro, eso lo vas a ver en todos. Y siempre modelos, ya sean capitalistas o socialistas, están a favor de una educación gratuita y eso es lo esencial. Creo que con esto no voy a tener refutación alguna, pero también vamos a ver las posibles falencias que puede tener la universalización, los accesos universales. Te voy a mostrar el caso de Argentina, en el que básicamente en Argentina no ha habido un buen desempeño del Estado en cuanto a la educación y ha existido lo que es el adoctrinamiento.
Entonces, el adoctrinamiento, en ese sentido, va siempre a estar a favor del partido político de turno, porque al Estado, cuando el Estado tiene la potestad de decidir los programas educativos, siempre caen en una línea de adoctrinamiento. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué te muestra el socialismo? Te muestra lo siguiente, dice educación gratuita, igualdad de oportunidades, acceso sin importar el origen económico, desarrollo personal, fomenta el crecimiento individual y éxito profesional, prepara para un futuro laboral próspero. Así de bonito te lo pinta el socialismo. Ya, así es, te lo vende en todos lados, en todos los países en los que ha entrado el socialismo, o el progresismo, o progresivismo, como quieras llamarlo, siempre va a ser prioridad la educación, y no necesariamente un modelo socialista, también un modelo de corte liberal o capitalista, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuáles son las falacias en las que puede incurrir este modelo? Tenemos lo siguiente. Ya te lo voy a compartir. Básicamente tendríamos lo mismo, ¿no? Una talla sirve para todos, servicios a medida y el potencial despilfarro. Pero en cuanto a la educación tenemos aspectos más específicos. Por ejemplo, ahí lo puedes ver en pantalla, menos innovación. Al sacar las necesidades básicas del mercado podría disminuir la innovación y la eficiencia. ¿Qué es lo que ha pasado en modelos que han implementado educación gratuita sin el control de calidad? Porque es fácil decir educación gratuita, pero es muy difícil decir educación gratuita de calidad. Esa es la gran contradicción que podemos ver en cuanto a la educación, que lo vemos acá, que esto como te pinta es muy bonito, es demasiado adornado con eufemismos, pero también tenemos que entender que la igualdad de oportunidades es en realidad para las pocas personas que pueden acceder o pueden ser responsables en las oportunidades. ¿Esto qué significa? Por más que a un curso le des el mismo nivel de educación o la misma exigencia o los mismos contenidos, los mismos controles de asistencia, de tareas, no todos lo van a aprovechar al mismo nivel. Y eso es lo que no entiende el socialismo, la individualidad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que ves es un universo pequeño en el curso, ya sea en un nivel universitario, en un nivel técnico medio, en un nivel escolarizado. Unos van a aprovechar mejor que otros las oportunidades o las actividades educativas y otros ni lo van a aprovechar. Directamente no va a servir la inversión que se está haciendo en educación con todas las personas, no va a rendir de la misma manera. Como decían algunos profesores de la antigüedad, no puedes pretender que todos sean excelentes estudiantes en un mismo aula, porque también eso se refleja en la vida, no todos llegan a alcanzar el éxito y eso es una característica que no nos va a igualar. Unos van a lograr más cosas, otros menos cosas y así es como se mueve una sociedad. No todos alcanzan el mismo nivel de oportunidades, en consecuencia no todos alcanzan el mismo nivel de éxito. Y esa es una realidad que no podemos negarla, o sea, el socialismo ahí ya está cometiendo con una afirmación engañosa, es decir, una mentira. No todos van a aprovechar el mismo nivel de educación que la mayoría. Es más, algunos lo van a aprovechar más, etcétera, como te decía. Y eso está bien, no es que está mal. Ahora, ¿qué es lo que han pasado en países que han querido igualar la educación para todos? Ha pasado lo siguiente. Tenías en un curso notas altas y notas bajas. Y este ejemplo capaz ya lo has escuchado cuando han tratado de explicar cómo funciona el socialismo. Entonces, en un curso tenías diferentes puntajes, los más altos y los más bajos. Entonces, ¿qué han hecho algunos profesores? Para que evitar, entre comillas, que los que han tenido rendimiento bajo no se sientan mal, etcétera, ¿no? Esos aspectos que se toman en cuenta cuando pretendes igualar a todos a un mismo nivel.
han bajado el nivel de exigencia educativa para, en consecuencia, hacer exámenes entre comillas más fáciles, actividades más fáciles, cosa que todos lo puedan aprobar. Pero ¿qué es lo que ha generado esto? Ha generado que, por un lado, los que tenían mayor habilidad o aprovechaban mejor el contenido de la clase se sientan desincentivados o desmotivados, pero tampoco ha sido aprovechado por el grupo, por el sector de estudiantes que tenían un rendimiento más bajo. Entonces no has generado ni favorecer al grupo que estudiaba mejor, ni favorecer al grupo que estudiaba peor. Sí ha habido casos aislados en los que sí has visto que al bajar el nivel de exigencia educativa o de calidad educativa, ha habido un grupo de personas que sí lo han aprovechado, que estaban en la media, que han mejorado entre comillas. Pero es un grupo minúsculo, estás desfavoreciendo a los que eh, estudian más y también estás desfavoreciendo a los que estudian casi nada. Entonces, al pretender estas medidas igualitarias en la calidad educativa, siempre vas a tener este tipo de problemas. La baja de la motivación o lo que se llama el desincentivo. Porque, como decían, como ya todos los califican de una manera, los que estudiaban más decían, ¿para qué voy a estudiar si yo voy a tener esta misma nota? Y el que no estudia va a tener una nota similar o la exigencia va a ser muy baja, entonces ya no me esfuerzo. Es lo más obvio que iba a pasar, ¿no? En cuanto al desarrollo personal, eso también es muy subjetivo. Ellos te hablan mucho de desarrollo personal, de hablar me acuerdo que con el gobierno de Evo Morales hablaban de una cero Bolivia libre de analfabetismo. Eso ya va a depender básicamente de cada persona que pueda asistir, porque el sistema público está disponible a quien quiere acceder, a quien quiere superarse, ¿no? Entonces eso del desarrollo personal, eso ya depende de cada uno. El éxito profesional más aún. El Estado no puede asegurarte éxito profesional, eso ya meterse en la vida íntima de las personas implica mucha amenaza a la libertad. Entonces cuando te hablan de educación gratuita no necesariamente te están hablando de educación de calidad, que es lo más importante, que sea gratuita. Tener educación de calidad es mejor que tener educación gratuita. Eso es lo que importa, y no dar una educación gratuita pero no sabes de qué calidad es y en consecuencia no te estás formando ni para el presente ni menos aún para el futuro. Es así de ambiguo cuando te hablan, ¿no?, de estos accesos universales los socialistas. Vamos al siguiente punto. Este punto también es muy polémico, lo que se ha generado en base a lo que hemos visto el socialismo de los 19 últimos años en Bolivia. La vivienda asequible, un techo para todos. Siempre los gobiernos socialistas o de carácter de izquierda van a tener esta connotación o estas ideas. Vivienda asequible, un techo para todos. Nuevamente estamos hablando del tema de recursos que no van a salir del dinero de los políticos, ¿no? Sino va a salir el dinero de la gente que aporta y en mayor medida de los empresarios que aportan más, como decía el economista que hemos entrevistado la anterior vez, Alex Habner, ¿no? Realmente ellos van a aportar más que mucho el grueso de la población, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Así, de manera también usando eufemismos, los socialistas te hacen creer, ¿no? Vivienda pública gestionada por el Estado o comunidades. Vivienda social, precios accesibles para familias de bajos ingresos. Reducción de la falta de vivienda, proporciona estabilidad y seguridad. Todo está muy bien. Nominalmente está bien, no voy a decir excelente, porque tiene también sus observaciones esto. ¿Por qué? Recordemos los escándalos que han habido en el aparato, ¿no? En el aparato estatal que se llama Fondo de Vivienda Social o Crédito de Vivienda Social en Bolivia, la asignación para gente del partido político, para los familiares de los políticos, para conocidos de la gente que estaba en el gobierno durante el periodo de Evo Morales, etcétera, y los que están ahora actualmente en el gobierno de Luis Arce. Entonces, yo incluso también he pretendido acceder a estos sistemas de vivienda social, pero efectivamente no, me di cuenta que no es como dicen para todos, es únicamente para algunos, y al ser únicamente para algunos, ahí ya estás haciendo una discriminación.
Y obviamente no puede ser para todos, porque no todos, así igual como la salud, no todos van a tener la misma necesidad de acceder a una vivienda gratuita, a un techo, etcétera. Siempre va a haber prioridades. Y esto también va a ser imposible que el Estado pueda asignar un techo para todos. Eso es básicamente un ideal muy elevado, pero poco realista, porque eso también se accede con ingresos, es decir, con recursos públicos, que no necesariamente significa que vayan a ser bien gestionados de manera óptima. Para eso tenemos la siguiente el siguiente contraargumento, que ya lo voy a mostrar. Menos innovación. Acá lo tenemos. Al sacar las necesidades básicas del mercado, por ejemplo, tienes un gobierno que dice, no, el gobierno va a regalarte casas, el gobierno va a regalar techos para todos, va a pasar lo siguiente, y esto ha pasado casos reales que yo lo he podido ver en países como México a la distancia, y en Argentina sí ante la vista personal mía, como testigo. Dice, al sacar las necesidades básicas del mercado, como en este caso sería el acceso o el pretender tener una vivienda propia, podría disminuir la innovación. La eficiencia en la prestación de servicios también podría verse afectada. ¿Por qué? Porque al tener un mercado que ofrece productos para la construcción de casas de todo precio, de toda calidad y de toda básicamente de todo precio, y cuando tú tienes un estado que está construyendo casas de un mismo tipo, de un mismo color, de un mismo tipo de plano, de un mismo diseño, entonces lo único que está apoyando el gobierno, y si lo haría, imagínate, si lo haría de acceso universal para todos, que todos tengan el mismo tipo de casa, una misma ideología, una igualación de personas, tal y cual como lo haría cualquier régimen totalitario. Uno. Dos. Muchas personas tenemos como motivación en la vida el acceso a una vivienda digna o una vivienda propia. Ese es el anhelo de muchas personas, como yo. Entonces, cuando tú quitas este incentivo de las personas a lograr su casa propia, vas a tener dos corrientes diferentes. La primera, que cuando ya logre esta casa, pueda la persona seguir, le ahorraste un paso, ¿verdad? Le ahorraste un paso, le ahorraste un esfuerzo, por decir, en la vida, que obviamente le estás financiando, y eso está buenísimo. Pero también por el otro lado vas a tener las personas que no van a aprovechar lo que es regalado. Y esto es lo que te decía, que lo vi en países como México y en Argentina. Cuando estas personas han empezado a tener regalado hasta la vivienda, no la han sabido valorar porque efectivamente no les ha costado, no ha tenido la noción de esfuerzo correspondiente. En consecuencia, la casa se ha ido deteriorando porque al no haber tenido la noción de cómo se construye una casa, qué mantenimiento requiere, la casa ha ido perdiendo valor, ha ido perdiendo también esta característica de habitabilidad y de confort. Y como no era el esfuerzo que han tenido de ellos, no lo han juntado con ladrillo a ladrillo, como dicen, lo han ido deteriorando. En consecuencia, estos lugares que han utilizado para viviendas de carácter social se han convertido en lo que llaman las villas miseria en Argentina, o lo que llaman las favelas en Brasil. Ahí tienes un ejemplo más de cómo lo regalado siempre va a perder valor por la persona de quien lo recibe. Por ejemplo, por eso te decía que de ese grupo, muy pocas personas o muy poco porcentaje es los que van a realmente valorar lo que es obsequiado o regalado o a muy bajo costo. Pero la gran mayoría siempre lo va a desvalorizar, o no va a tener
idea del criterio de lo que ha costado porque es gratis. Y obviamente que de paso le quitas un incentivo más a la persona, un objetivo de vida que no lo va a valorar, no lo va a saber aprovechar, en resumidas palabras. Otro es el estancamiento sectorial. Se ha visto casos en los que cuando han regalado, la gente ha llegado hasta ese tope y ha sufrido lo que es el estancamiento social o sectorial. Si bien las personas que han logrado su casa, por más pequeña, chiquita o grande que sea, con su propio esfuerzo, va a haber esa característica misma en el crecimiento a largo plazo. Siempre va a pretender un poco más y un poco más, y el pretender más cosas siempre va a ser positivo o beneficioso para el mercado, que nosotros somos mismos el mercado, porque podemos ofrecer un servicio de reparación de casas, de remodelación, de mantenimiento, y eso también genera un gran movimiento económico. ¿Qué personas que al no tenerlo fruto de su esfuerzo, no les importa si la casa no está en mantenimiento o está echándose a perder o está perdiendo valor como tal? Es ahí tendrías entonces otro punto en contra de tener estos accesos universales, esto ya en el aspecto de las casas. Entonces, vamos a lo siguiente. Acá tenemos un aspecto más, ahí decía debería subir a los debates. Sí, voy a subir a los debates, pero únicamente cuando ya tenga una cantidad de seguidores ya puedo subir a los debates, ¿no? Entonces voy a invitar a las personas a que se puedan unir y lo pueden hacer de la mejor manera, ¿no? Siguiente, tenemos el siguiente punto. ¿Cuáles son las falacias detectadas en esto, no? Se ignora que la innovación puede prosperar en sistemas públicos con el apoyo adecuado. ¿Qué significa esto? Es sencillo. Cuando tú ignoras que la innovación es requisito indispensable para el desarrollo de la sociedad, si no existiría innovación, seguiríamos moliendo el trigo en molinos de piedra impulsadas por un molino manual que dos personas están girando en círculos hasta lograr la harina. O seguiríamos manejándonos en carretas de caballo para transportarnos. Entonces, el desconocer que la innovación es resultado del pensamiento, del análisis, de la creatividad del ser humano, es también desconocer el potencial que tiene el ser humano al regalarle todo y al igualarlo así todo igual para toda la ciudadanía. Por eso, una de las mentiras del socialismo es la igualdad. La igualdad, más que todo, es un resentimiento, si lo entiendes de un modo más profundo. Cuando los socialistas te hablan de igualdad, te están diciendo más que todo, tú tienes que ser igual que todos. Igual de rico, no, igual de pobre. Y pobre de ti si te ocurre ser mejor, porque yo no acepto que nadie sea mejor, porque todos somos iguales. Esa es la gran mentira de la igualdad. La igualdad está destruyendo los criterios de igualdad, básicamente orientados por la ideología socialista, están destruyendo el pensamiento creativo, están destruyendo la innovación, la creatividad, el emprendimiento. Porque al decirte que todos somos iguales y que nadie puede ser mejor que yo, porque eso es un delito, todos tenemos que ser iguales, gastar igual, consumir igual, estás también afectando a la economía. Una economía que no te iguala a la riqueza, te iguala a la pobreza. Entonces, la innovación pública, eso es como un arma de doble filo. Siempre la innovación pública va a depender del gasto público. Eso es una realidad, no va a depender del gasto del presidente ni de sus ministros. La innovación pública depende del gasto público, y el dinero público también es de todos los bolivianos en este caso, ¿no? No es del presidente. O sea, cuando alguien inaugura obras, hace un nuevo proyecto, no es el dinero del presidente, y no, por lo tanto no tendríamos que alabarlo, ni colgarle flores, ni guirnaldas, ni hacerle monumentos. Es su obligación, básicamente, nada más. El punto 2, incentivos necesarios. ¿Qué serían los incentivos necesarios? La financiación, gobernanza y otros incentivos son clave para impulsar la mejora continua.
Pero ¿qué pasa cuando esta financiación es desmedida o solo favorece un sector social? Entonces ahí tienes, ¿no? Que el gobierno no puede financiar eh, beneficios personales, caprichos personales para un grupo minorías o mayorías, o favorecer mucho a los indígenas o favorecer mucho a la gente de ciudad. No, por eso se puede caer en esas preferencias arbitrarias o arbitrariedades. Y es por eso que directamente es mejor que el Estado no haga los financiamientos, que haga cada uno en base a su esfuerzo. ¿Y cómo va a lograr más dinero cuando al ciudadano le quiten menos impuestos? Si le quitan menos impuestos, su salario va a ser más grande, su salario va a rendir más. Si bajan impuestos en todo lo que sería la producción, en los productos de primera necesidad, el sueldo va a rendir más, porque los impuestos se van obviamente a los parásitos que nos gobiernan, que son inútiles, de paso que no tenemos un estado óptimo, y es más, tenemos crisis, ¿no? En este momento en Bolivia ya. Entonces, ese es el arma de doble filo de los incentivos necesarios. Siempre es mejor la iniciativa privada, y como te digo, la iniciativa privada siempre va a ser pequeña, desde micro, pequeña, mediana y grande. Y eso está bien, así debería ser. No tenemos que pedir nada al Estado, ni subsidios, ni regalos, nada. Al contrario, el Estado tiene que dejar de robar con los impuestos. Es así de simple. El Estado tiene que reducirse, el Estado tiene que sufrir el ajuste. O sea, ¿qué decir los gobernantes cuando digo Estado, no? La clase gobernante, clase entre comillas. Cuando ellos lo hagan y tengamos gente eficiente gobernando y más reducida, el gasto público, o sea, el gasto fiscal va a ser menor. Es así, es una ecuación bien sencilla, no necesita tampoco ciencia, pero los socialistas no entienden esto. 3. Mecanismos alternativos. Se requieren mecanismos diferentes para fomentar la innovación y la eficiencia en el sector público. Esto ya visto de un modo muy personal, se va a lograr eficiencia en el sector público, en los funcionarios públicos, porque yo, por ejemplo, yo voy a diferentes instituciones públicas y ves gente con el celular en horas de trabajo, muy lenta o hablando con sus colegas, te atienden de mala gana, te atienden sin ganas, parece que tienes que rogarles que trabajen porque ellos están ganando un sueldo que pagamos nosotros, que son nuestros funcionarios. Entonces, todo eso tiene que ser reemplazado a la brevedad. ¿Con qué? Con tecnología, con inteligencia artificial, incluso con robots. Y no importa que pierdan trabajos porque no lo han sabido valorar, porque se necesita eficiencia, se necesita rapidez para hacer un trámite. Por ejemplo, te cuento, para una habilitación de un karaoke, un conocido, tuvo que estar más o menos entre 3 a 4 meses. Un karaoke chiquito que ni siquiera expendía bebidas alcohólicas. Un karaoke que servían café en un lugar relativamente comercial, y ni hablarte de los impuestos que tiene que pagar. Entonces todo ese trámite de ida y vueltas se podría reducir con el uso de tecnología. Por eso yo lo tomaría en cuenta como mecanismo alternativo para reducir la ineficiencia de los servidores o los funcionarios públicos. Que realmente se queden los que van a trabajar, como deben atender al público, y no los que trabajan de mala gana, ¿no? Entonces ahí también tienes una pérdida de dinero, una fuga de dinero. Tienes en un ministerio 500,000 funcionarios públicos que no van a hacer buenas tareas, no van a llegar a cumplir tareas en un determinado tiempo. Y tienes, no sé, en otro país el mismo ministerio del mismo área con 300 empleados que van a cumplir los objetivos, van a ser más eficientes. Eso es lo que está fallando en Bolivia. Tener gente de funcionarios públicos que no son capaces, que no son eficientes, partiendo del presidente, los ministros, etcétera, como yo los digo, los mancagastos. Entonces, es necesario en Bolivia buscar mecanismos alternativos. Obviamente esto genera innovación, y el que va a permanecer en su trabajo es realmente la persona eficiente, esto especialmente en el sector público. Ahora bien, volviendo a lo que te muestra el socialismo, vamos al siguiente punto. La descomodificación priorizando a las personas, te dice el socialismo. Siempre te va a hablar de un criterio pro-humanista, muy bonito, así entre comillas bonito, y vamos a ver los contraargumentos o las mentiras que hay detrás. Los derechos cuestan. Tenemos que recordar que cuando se aprueba un nuevo derecho, por ejemplo, decían derecho
El bono Juancito Pinto. Es derecho de todos los jóvenes en edad escolar y niños recibir un dinero tanto, porque es un derecho, porque están estudiando. Se ha creado un nuevo derecho. ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta dinero. El crear un nuevo derecho, los derechos no son gratis. Por más que hayan colectivos de gente luchando por derechos, los derechos alguien los va a tener que pagar. Y es así lo que esta diapositiva es lo del socialismo. Ahora vamos a ver cómo los contraargumentos. Las necesidades básicas son inherentes a la dignidad humana, pero las necesidades son infinitas. Por ejemplo, se empieza así. Hemos visto el derecho a la casa, a la propiedad, al tener una casa propia. Imagínate que se dicta como derecho. Todos tienen que tener su casa. O todas las personas que no tienen que tener su casa. ¿Quién lo va a pagar eso? Bueno, el dinero de todos los bolivianos, digamos un ejemplo, ¿no? Vamos al siguiente nivel, ya todos tienen casa. Todos tienen derecho a tener internet gratis. Te lo prometo, en el gobierno de Evo Morales se quería hacer que el internet sea un derecho humano, aunque no lo creas. Y esto pasó. Bueno, en el supuesto de que se dicta el derecho, todos tienen que tener internet gratis. Pero ahí te das dando cuenta que no hay derecho que sea gratis, porque alguien lo tiene que terminar pagando. Y pagar o satisfacer los caprichos personales de cada persona no se puede entender como derecho, porque ya termina siendo una burla. Y va ahí aumentando más derechos, como te piden los que lamentablemente nos gobiernan, ¿no? Los justicieros sociales, o lo que denominan la justicia social, básicamente más derechos para las personas. Hasta en países como Estados Unidos, hasta el anterior gobierno, que no es el de Trump, veías como las personas de homosexuales nosotros tenemos el derecho a recibir las hormonas para hacer nuestro ser transexuales, no sé cómo le llaman, transformers, no sé. Y efectivamente se logró, se firmó un derecho, sí, las personas que quieren cambiar de sexo, que de paso que es una degeneración o una perversión, tienen el derecho de recibir las hormonas. El Estado es obligado a proveer estas hormonas para su capricho, su fantasía, ¿no? De cambio de sexo. Entonces ahí ves, ¿no? Cómo se van ampliando, los derechos son infinitos, pero los recursos son finitos, como dice Javier Gerardo Milei, presidente de Argentina. Entonces, eso es la contracara de un gobierno socialista, progresista o izquierdista, o en todo caso demócrata centrista, que te va a vender que los derechos son infinitos. Puedes tener todos los derechos que quieras, pero eso no es cierto, porque siempre va a haber gastos, siempre los derechos cuestan, no son gratis, ¿no? Eso es sencillo de entender. Recuerda que esta diapositiva es todo lo que te muestra así muy bonito el socialismo. Ahorita vamos a ver los contraargumentos. Más allá del mercado, dice, elimina la especulación con elementos esenciales. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? El gobierno acusa a los productores, especialmente de alimentos como la carne, arroz, aceite, de que los empresarios están especulando con el precio porque los empresarios son unos malditos que quieren ganar mucha plata y se burlan del hambre del pueblo. Y esto no es así como te han hecho creer los socialistas. Básicamente, si hay una escasez de algún producto, es porque efectivamente hay una falla en el origen de ese producto o en la materia prima para producir ese producto al consumidor final. Vemos el caso del aceite. Hay muchos insumos o sustancias que se intervienen en la elaboración del aceite que los importan. Y recordemos que todo lo que importamos en Bolivia lo pagamos en dólares. Y al no haber dólares importamos menos. Y al importar menos esa materia prima para producir un producto, no te queda otra que producir también menos. Al producir menos, tienes dos alternativas como empresario. Disminuir personal, porque estás produciendo menos, o aumentar el precio de tu producto porque estás produciendo menos, entonces tienes que venderlo más caro porque así tienes que también mantener tu plantilla, tu planta de trabajadores y demás gastos que tienes, pagos al banco, pagos a proveedores. En consecuencia, el producto empieza a escasear o a subir de precio. Y no es como el gobierno socialista te dice que no, que están especulando, que están cometiendo agio, etc.
para nada. Vamos a leer algún comentario. Dice: los zurditos creen que solo los empresarios deben pagar los impuestos. La verdad que no entiendo, Johnny. Sí, a ver si me lo puedes aclarar, Johnny. Los zurdos creen que solo los empresarios deben pagar impuestos. No necesariamente. Creo que los impuestos tienen que pagarlos todos de acuerdo a su necesidad, ¿no? De acuerdo a lo que cada persona gana. Como dice, hay un refrán en la Biblia que dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Efectivamente, los zurdos creen, ya te entiendo, Johnny, sí, los zurdos siempre van a quitar más dinero a los más exitosos. Mientras vea el gobierno socialista que hay gente que va ganando más dinero, con el pretexto de la redistribución de riquezas, van a quitarle más dinero, más impuestos a los que ganan más. Es como el el Robin Hood socialista. Robarle a los ricos para darle a los pobres, cuando eso no va a generar más riqueza, al contrario, va a generar un desincentivo. Por más crudo que parezca, esa es la realidad. Y eso yo lo he visto de cerca, cuando trabajaba para gente que en otro país, que ganaba bien y les quitaban más impuestos. Estas personas han empezado a disminuir personal porque ya no les convenía, ¿no? La utopía del bienestar social, o como en Bolivia se ha llamado el buen vivir, básicamente es lo que te dice, ¿no? Prioriza la calidad de vida sobre la ganancia. Pero en un criterio realista, uno tiene calidad de vida en base a los ingresos que genera. No podemos negar también esa realidad. Si uno tiene más calidad de vida es porque también tiene más ingresos, ha recibido, no sé, dineros de herencias, de inversiones, o trabaja más horas, o tiene más conocimiento para generar mayor dinero en menos tiempo. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero el buen vivir no te lo puede dar el Estado, y eso es lo que pretendemos decirte. El buen vivir, en una política de libre mercado, de libre comercio, cada uno lo va a generar. Entonces ahí tienes otro punto en contra. Eso sería la descomodificación, priorizando a las personas. Siempre te lo pinta así el socialismo, ¿no? Más derechos, la persona va primero, etcétera. Bienestar social, o en Bolivia lo que se ha llamado el buen vivir. Ahora vamos a ver los contraargumentos, ¿no? Creo que ya lo estábamos viendo. Creo que el punto 4. El punto 3, perdón. Ahora sí. Aquí está. Entonces, al ver estos contraargumentos, tenemos lo siguiente: la sostenibilidad económica de los sistemas de bienestar, o lo que han llamado en Bolivia el buen vivir. Siempre te van a decir que un estado de bienestar está vinculado a una mayor ampliación de derechos. Siempre, te lo repito, siempre cuando te hablen de sistema de bienestar, o como en Bolivia se llama el buen vivir, siempre va a estar directamente relacionado a una ampliación de derechos para las personas. Pero imagínate si yo diga, se prueba un derecho en el que digo, todos los ciudadanos tienen que tener una computadora gratis, o los estudiantes, un nuevo derecho, es por derecho, todos tienen que tener computadora. Pero no va a ser gratis, gratis va a ser, no existe la palabra gratis, existe gratuita. Gratis no hay nada. La computadora, si bien el que la recibe va a ser gratuita, pero alguien la está pagando, no se fabrica sola la computadora, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que está en contra de la economía, en lo que denominamos sistemas de bienestar, o bienestar, estado de bienestar también se lo llama. Vamos a examinar desafíos y oportunidades para equilibrar el crecimiento económico con la seguridad social. ¿Existirá este equilibrio? Lo vamos a ver en unos minutos. Cuestionamientos sobre la sostenibilidad a largo plazo. ¿De qué? De los sistemas o el estado de bienestar, o lo que se llaman el estado de justicia social, lamentablemente. Se le han puesto nombres muy mentirosos o muy engañadores. 1. Siempre va a estar la financiación mediante impuestos. O sea, mientras más derechos existan, va a haber también mayor gasto de dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Con la elevación paralela permanente, o logarítmica incluso me atrevo a decir, de los impuestos. Y los impuestos, por más que se los cobren al sector más acaudalado de la sociedad, siempre va a tener un efecto de rebote en la gente de menores ingresos. Es decir, si le cobran más impuestos al productor millonario de aceite, ¿y qué va a hacer este productor millonario de aceite? Va también a aumentar el producto del aceite,
¿Y quién lo va a terminar pagando? La gente que consume, el ciudadano de a pie. Para sostener estos enormes impuestos que le cobran al productor de aceite, también lo va a tener que subir, lo va a tener que pagar las personas que consumen ese aceite. Entonces el impuesto absorbe a todo, es un monstruo. El impuesto es como un monstruo, devora billeteras, devora sueldos. Y tener un estado de mayor bienestar social o un estado de bienestar simplemente donde hay, entre comillas, más derechos, significa también más gastos. Los impuestos elevados podrían afectar al crecimiento económico, ahí como estoy agrandándolo. Impacta también la productividad y la inversión de capital. Eso es lo que te vengo repitiendo hace tanto tiempo y creo que todos los liberales lo saben. Si en un país yo como inversor veo que cobran demasiados impuestos, no hay una seguridad jurídica para garantizar mi inversión o el retorno de inversión, yo no voy a invertir en ese país. Y eso es lo que está pasando en Bolivia. Nadie quiere invertir en Bolivia. Y recordemos que de las inversiones mayormente viene el crecimiento o la riqueza de un sector social, de una comunidad, una provincia, un país. Entonces, al no tener inversión, efectivamente no estás teniendo el crecimiento. Y también tampoco vas a tener productividad, porque siempre la inversión está relacionada directamente a la productividad. Y un país al no tener productividad no genera riqueza real. Y al no generar riqueza real, el gobierno ha tenido que recurrir a la emisión monetaria. Si tú estás dado cuenta, está circulando miles, cientos de miles de billetes salidos de la impresora. Gestión cuidadosa. Se requiere una administración eficiente para evitar efectos negativos en la economía. Es fundamental para la sostenibilidad. Pero siempre que se han instaurado estados de bienestar o de ampliación de derechos, siempre ha habido corrupción, o sea, nunca va a ser ideal este estado, por eso es inexistente. Y por eso los socialistas tienen esta fatal arrogancia de decirte no se ha instaurado bien el modelo socialista, no ha habido un control social, no ha habido una administración, pero nunca va a haber porque siempre al manejar más recursos van a estar más pasibles de cometer en actos de corrupción, como pasa en Bolivia, ¿no? Siguiente. Evidencia de modelos exitosos que equilibran crecimiento y seguridad social. Son muy pocos los casos que equilibran este modelo que sería de un parte socialista y de otro lado capitalista. 1. Algunos estados de bienestar han equilibrado el crecimiento y la seguridad social. Algunos, no todos. Mayormente estos que van a equilibrar la seguridad social con el crecimiento necesariamente van a tener impuestos elevados. Y la idea no es tener impuestos elevados. La idea no es que el Estado te dé seguridad social. La idea es que tú te ganes ese dinero y no tengas necesidad de recurrir al Estado para subsidios porque estás ganando lo suficiente y al no haber inflación tu sueldo vale más. Entonces tranquilamente te puedes costear los servicios de salud, pero estamos viviendo en una sociedad todo al revés. 2. Eficiencia. Estos modelos demuestran que la sostenibilidad es posible con una gestión eficiente. Pero como te decía hace rato, no va a haber gestión eficiente porque siempre existe la corrupción. Siempre, a menos que esté manejado. Por ejemplo, por eso digo que es necesario poner la tecnología, incluso la inteligencia artificial y lo que serían las criptomonedas, al Estado. Porque imagínate si convierten todos los recursos de un Estado a cadenas de blockchain o blockchain simplemente, que es dinero en algún modo una criptomoneda. Se puede monitorear y fiscalizar hasta el último centavo dónde va de lo que gasta el Estado y así se puede reducir la corrupción. Es así de sencillo. Pones todos los recursos de un Estado, la administración, la asignación de dinero que se le da a un determinado ministerio en cadenas, valga la redundancia, en blockchain, y tranquilamente puedes monitorear en tiempo real hasta a dónde se va, hasta el último centavo que se le ha asignado a este ministerio, y así evitas los casos de corrupción. 3. Prosperidad, lo que siempre te hablan ellos, ¿no? Se puede lograr la prosperidad económica sin sacrificar el bienestar social. No obstante, el bienestar social, repito, es bien subjetivo, va a depender del esfuerzo de las personas. Repito, cuando el Estado te promete bienestar social, siempre lo va a hacer a costas de, porque no te lo está dando el presidente con sus ahorros, los ministros con sus ahorros, los senadores con sus ahorros. Están sacando el dinero con permiso, con
complicidad que hay entre el gobernante y los que lo han elegido, o sea, todos los que han votado por él o los que han no necesariamente votado por él, para que le autorices a manejar dinero público y con ese dinero hacer creer que está ayudando, pero siempre lo va a hacer con un objetivo final, el de hacer creer que está ayudando para obtener un voto a cambio y hacer creer que ese gobierno es eficiente, pero en realidad no es así. Cada persona tendría que lograr su prosperidad sin necesidad de subsidios. Entonces, yo pienso que con este punto me falta el cuarto punto, y este es el último que desarrollo en esta clase de hoy, porque lo voy a dividir en dos partes, porque este es el punto 7, sería el 7 parte 1, la parte 2 Dios mediante viene el día lunes. Entonces vamos en este punto último, ya lo voy poniendo. Entonces ahí tenías, ¿no? En un pequeño resumen sería que hemos visto esto, ¿no? La alimentación, vivienda, salud y educación, derechos inalienables, eso es lo que te dice el socialismo, ¿no? Prioridad social, garantía de acceso a todos los ciudadanos, fundamento ético, el respeto a la dignidad humana, protección contra la especulación y la falta de acceso, ¿no? Eso es lo que sería el control de precios y salarios, que no funciona, que solamente restringe. Por ejemplo, ahora en Bolivia han restringido las exportaciones de carne, creyendo los socialistas, otra vez que no tienen conocimiento, que esto va a disminuir el precio, hacer bajar el precio de la carne al consumidor final, cuando en realidad lo que estás haciendo en segundo plano, estás desincentivando a los productores de carne a producir, porque ya les prohíbes vender a un mercado que paga mejor, que sería el mercado internacional. Y al disminuir el incentivo a la producción, va a empezar la escasez de alimentos. Y es lo que pasa siempre, ¿no? Tienes precios bonitos que te dice el Estado, no, lo puedes conseguir el aceite en el supermercado EMAPA, pero ¿qué hay? La gente va a las 6 de la mañana y es escaso el producto a ese precio. Este paso está subsidiado, ¿no? Es escaso y empieza la escasez, ¿no? Lamentablemente. Es una cadena. Vamos a ver esto. Menor dependencia del mercado empoderando a los individuos, pero este es un punto bien amplio. Así que vamos directamente a su contraargumento. Ya, el contraargumento sería básicamente el siguiente. Está acá. Dependencia y ética del trabajo. Esto es bien polémico, este punto, y con este punto voy a terminar. El delicado equilibrio entre la asistencia social y la ética laboral, porque recordemos que, siempre voy a nombrar el ejemplo de Argentina, ¿no? El mal ejemplo en todo caso. Se ha empezado a dar bonos y subsidios en tal manera que la gente ya no quería trabajar, porque decía que con el bono le alcanza. Bueno, no era exactamente que el salario mínimo, pero la gente prefería eso a dar su tiempo, a su esfuerzo, y el aumento de las personas solicitantes de bonos y subsidios también ha sido también logarítmico. En consecuencia, no había dinero que cubra esto y lo han empezado a cubrir con emisión monetaria, o sea, han empezado a imprimir dinero para regalar a la gente. Y sabemos que lo que causa imprimir dinero es directamente la inflación, o sea, que decir, el aumento de precios. Siempre es un fenómeno monetario, ¿no? Como dicen los liberales austriacos o los liberales clásicos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Contraargumentos sobre la asistencia social y la dependencia. 1. Desincentivo al trabajo. Los críticos argumentan que la asistencia social generosa, entre comillas, desincentiva al trabajo. Esto lleva a la dependencia de la ayuda estatal. Lo que te decía, te cortan los pies sin que te des cuenta y te dan la muleta para hacerte creer que te están ayudando. Es así, suena así lindo en un principio, pero recuerda que nada que no logres con tu esfuerzo, por más pequeñito que sea, va a ser positivo para tu desarrollo personal. Siempre cuando alguien más te lo regala, vas a tener efectos positivos
muy fugaces, pero negativos permanentes. Y eso es lo que ha pasado con los subsidios y los bonos que han generado dependencia estatal en las personas, que ya no había fuerza laboral, todos preferían pedir subsidios y no había el dinero suficiente y han impreso dinero. El caso de Argentina. 2006 hasta el 2016, 10 años, y luego del 2019 al 2024, otros 5 años del segundo mandato de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. 2. La trampa del bienestar. ¿Qué tienes en ese lado? Las prestaciones se reducen a medida que aumentan los ingresos. Esto desincentiva a ganar más, creando una trampa. O sea, cuando el Estado socialista te dice un estado de bienestar, un estado de buen vivir, más subsidios, más bonos, etcétera, ese dinero está saliendo de algún lado. Le están quitando a otras personas que generan dinero o lo están imprimiendo con billetes nuevitos, o sea, dinero que no tiene valor. Repito, las prestaciones se reducen a medida que aumentan los ingresos. ¿Por qué? Porque desincentiva a ganar más, o sea, cuando la gente va a preferir la asistencia social a trabajar, entonces no va a haber un incentivo de trabajo directamente, y menos aún para que la gente quiera ganar más dinero, porque eso es lo ideal, que la gente gane más dinero y se esfuerce, y de acuerdo a lo que se esfuerza gana. Es así, no es tan difícil de entenderlo. Va a crear una trampa. Esa es la trampa del bienestar social o el estado de bienestar que han instaurado o pretenden instaurar los gobiernos socialistas, como el de Colombia, Gustavo Petro, acá en Bolivia con el movimiento al socialismo, en Argentina con el justicialismo o el kirchnerismo, en México con lo que ha sido los de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, no todos los gobiernos de carácter socialista izquierdista, ni hablar de Nicolás Maduro, que es un fracaso, ¿no? El modelo que ha llevado a cabo en su país, generando la emigración de casi 4 millones de venezolanos en todo el mundo, y algunos hablan de 6 millones. Entonces, esa es la trampa del bienestar, básicamente. Las prestaciones se reducen, o sea, a medida que aumentan los ingresos, ¿no? Esto desincentiva a ganar más, creando una trampa. Punto 2. La función, ahí lo voy a achicar un poco. La función de la asistencia social en la promoción del trabajo y el emprendimiento. Pocos son los programas de asistencia social en el mundo que van a generar un incentivo al trabajo. La mayoría, en otras palabras, está diciendo: no trabajes, el Estado te va a regalar dinero. Y eso es lo más negativo, lo más nocivo que puedes insertar en una sociedad. Una sociedad que no trabaja de lo que fuese, no va a progresar, no va a generar valor real. Y si lo genera, va a ser en base a dinero sin valor, dinero impreso, billetes nuevitos, que no tienen ningún valor. 1. Diseño para promover el trabajo. Los sistemas de bienestar pueden estar diseñados para promover el trabajo. Esto ocurre a través de prestaciones y programas, pero en la realidad no vas a ver incentivos al trabajo. Siempre vas a ver incentivos para no trabajar o para depender del Estado. 2. Seguridad para asumir riesgos. La asistencia social proporciona una seguridad que permite asumir riesgos. Facilita la educación y el espíritu empresarial. Esto básicamente es falso. ¿Por qué? Porque la seguridad para asumir riesgos en realidad no sería un riesgo cuando ya te estás dando, el Estado te está dando una seguridad, porque no tienes a pérdida o a ganancia. Entonces están subsidiando tu inversión, por decirte en otras palabras, porque sabemos que cuando inviertes algo, por más chiquito que sea, puedes ganar o puedes perder. Entonces, al tener una seguridad, eso ya no se llamaría inversión o asumir un riesgo, porque te lo está asegurando. Eso es directamente una falacia, así de simple, ¿no? La asistencia social proporciona seguridad que permite asumir riesgos, bla, bla, etcétera. Negativo, ¿no? Realmente cómo engañan estos argumentos socialistas. 3. Simplificación excesiva. La noción de dependencia puede ser simplista, ignora el papel de la asistencia social en el desarrollo personal. O sea, es simplista en el sentido de que cuando uno recibe asistencia social, no necesariamente implica, es un sinónimo de desarrollo.
porque el recibir una asistencia social, un obsequio, un regalo, un incentivo monetario, no se va a traducir necesariamente en un desarrollo personal, porque la persona lo puede gastar en lo que desee. Entonces ahí ves que es un dinero que no siempre va a generar el objetivo buen intencionado, entre comillas, que tenga el gobernante socialista, porque el dinero lo puede gastar en cualquier persona, en cualquier cosa lo que decida la persona. Es así como hemos llegado al punto final de la clase de hoy. Esta clase va a estar disponible en YouTube. Puedes buscarla con este loguito que dice Bolivia Toda. Así se llama el canal en YouTube. Ahí están las grabaciones completas de las ya 7 clases con la de hoy, que nos hablan de los pseudoargumentos del socialismo. Puedes ver las repeticiones, están en YouTube. Y te agradezco por haber estado en este espacio hasta estas horas. Y Dios mediante nos encontramos en el siguiente encuentro. Ha sido un placer y que estés bien. Nos vemos ya la próxima.